noches. Estamos ya hoy es miércoles, día de estudio bíblico, transmitido en directo por internet para todos los hermanos, para las personas que quieran profundizar en la palabra. Y nosotros que hemos visto la prédica el primer día de esta semana, el día del Señor, vimos el título de la prédica es La verdad os hará libres. Y la cita bíblica, Juan capítulo 8, desde el versículo 31 hasta el 47. Entonces, vamos a leer. Juan 8, capítulo 8, versículo 31 al 47. El título de la prédica, nuevamente, La verdad os hará libres. Todos leamos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente libres, verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso mi padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, bueno, como que recuerdan lo que les... Sí, oremos. Sí. Hola, vamos a ver. Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar nuevamente acá, Señor. Ayúdanos para que nosotros siempre permanezcamos en tu palabra, en la fe que viene de ti, Señor, y para que nosotros siempre tengamos la libertad que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias y ayuda por favor a las personas que por internet van a escuchar esta enseñanza, para que tú seas dándoles la llenura del Espíritu Santo, Señor, y que tengan siempre la ansiedad de leer tu palabra, el deseo, Señor, de anhelar esa leche espiritual no adulterada, para que cada uno podamos crecer para salvación, mi Señor. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos para que nosotros siempre estemos en la verdad, mi Señor. Amén. Amén. Bueno, entonces, como que fue como muy importante, no tanto muy importante, sino como que fue que habló bastante, que les sirvió mucho, que les llegó, que les quieran compartir la palabra. Fue muy fuerte. Que dicen que es que el sonido está muy bajito. Sí, pero... Bueno, para mí yo diría que como que va conectado con las prédicas anteriores, o sea, bastante conectado, y también con la enseñanza de la vez pasada, que pues primero, como lo que empezaste diciendo, el panorama, como que cuando nosotros tenemos un panorama muy amplio y no como algo tan encasillado, entonces podemos tener como más visión
cuál es la verdad, poder ver a Dios y poder recibir la palabra de Dios verdadera. Yes. Sí, es que es muy importante eso que dice Lizzy, porque hay personas que confunden la fe con la religión. Y la verdad es lo que hace que verdaderamente uno ni sea místico ni sea religioso. Entonces, la Biblia no está hablando que qué religión vamos a tener, sino, por eso les hablaba, que la historia de Israel terminó siendo como la religión para muchos, pero verdaderamente no es el propósito de una fundadora una religión, sino verdaderamente darle fe a la humanidad para que puedan ver a Dios, conocer a Dios. Bueno, yo entendí, primero lo importante es entender que Dios es Padre. Entonces, al entender que Dios es Padre, pero es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la religión mucha gente dice que de hecho, nosotros que nacimos en una religión católica, que todos somos hijos de Dios, es lo que más nos han enseñado. Entonces, cuando uno lee este pasaje que dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, uno queda como, o sea que el padre del diablo también tiene hijos. Entonces, como establecer la diferencia durante la prédica, que los que están como comenzando desde Agar, ¿no? Que Abraham tuvo dos hijos, uno con la sierva y otro con la esclava. Entonces, al tener el hijo con la esclava, no, con la sierva o la esclava, y el otro con la verdadera esposa, con la que él amaba. Entonces, con la esclava, pues es un hijo bastardo que ni siquiera tenía el derecho de decirle a Abraham padre. Pero con su esposa sí tiene un hijo que siempre permanece en la casa, que le dice padre, que tiene pues los grandes beneficios de ser hijos. Entonces, nosotros como hijos de Dios, al estar en la verdad, al entrar en Jesucristo, nosotros pasamos a recibir la gracia, pasamos a ser hijos de Dios. Como entendí eso, entendí sobre el primero y el gran mandamiento, que dice amar a Dios sobre todas las cosas, o sea, amar a Dios y amar a tu prójimo. Entonces ese mandamiento lo podemos ver en el Antiguo Testamento, según estando bajo la ley en el Antiguo Testamento, ese mandamiento no nos da vida, porque nos llevaría a la muerte. Pero en la verdad, cuando Jesús habla del gran mandamiento, reentendiendo qué es la verdad, qué es el amor, qué es la vida, qué es el Hijo, entonces ese mandamiento sí nos lleva a la vida. Entonces como establecer la diferencia, o estamos bajo la ley, o estamos bajo la gracia, o somos religiosos, o somos verdaderamente hijos de Dios, entonces es importante como saber dónde está uno ubicado como cristiano, sí, como hijo de Dios. Precisamente, hola Carol, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida al Estudio Bíblico. Si tienes alguna pregunta y quieres comentarnos algo que te haya llamado la atención, también sería chévere. Para poder compartir con las otras personas que también más adelante van a ver el Estudio Bíblico. Bien, vamos a ver como parte por parte de lo que estábamos diciendo, porque pues decimos muchas cosas, pero vamos a tratar de ordenarla, porque es que cuando hablaba de la verdad, en Santiago, en capítulo 5, Santiago, capítulo 5, esto es muy importante, porque es que cuando se habla de la verdad, no se habla de la verdad como si todas las palabras de Dios son, digamos, sí, las palabras de Dios son verdaderas, ¿no? Y todo lo que la gente dice lo iguala o lo pone al mismo nivel de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios dice que la verdad es muy diferente a cuando una persona, aunque está diciendo la verdad, no es la verdad a la que Dios se refiere, ¿sí? Porque la palabra verdad para nosotros es no mentir, y la palabra para Dios verdad es la palabra que nos llega a ser libres. Dice que la verdad o sea, entonces la verdad de Dios es la que nos permite ser libres, es decir, la palabra que nos permite llegar a ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Entonces en Santiago capítulo 5 versículo 19 y 20 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero fíjate la importancia
que no extraviarse de la verdad. Es que la verdad es algo que, vuelvo y digo, para todos su religión es verdad. Los católicos piensan que no están extraviados, los testigos de Jehová creen que no están extraviados, todos los tipos de religiones, los adventistas, los sionistas, los judíos, todos piensan que están bien. Pero los que conocemos la verdad, en verdad somos libres, podemos ver desde el punto de vista de Dios, que es la libertad. Y cuando hay personas, o ha habido personas, que han conocido la verdad, y después de conocer la verdad se extravían y caen en el error. ¿Por qué? Porque es que es fácil, no es que sea fácil caer en el error para que está en la verdad, pero no es difícil, porque aquí está diciendo, aquí sí dice que puede ser que si un hermano dentro de vosotros se ha extraviado la verdad y alguno le hace volver, o sea, nosotros queremos por medio de la palabra hacer volver, es que las personas verdaderamente vuelvan a la verdad, ¿sí? Y eso es muy importante. Entonces, esta verdad es la palabra que nos hace libres, que nos toma Jesús, que lo vimos la semana pasada, es que Jesús vino lleno de la gracia y la verdad. Y la gracia es el proceso para llegar a la verdad, y la verdad es la que nos hace libres. Les decía que como hemos estado estudiando el capítulo, o yo he estado estudiando el capítulo número 10, y que coincidencialmente alguien escribió algo por allá en Facebook que se me habían echado, así que a mí no me echaron, pero si yo viera que es echar o sacar, cuando Dios echó a Adán, lo echó porque estaba muerto. Dios lo echó fuera. Cuando hay personas que están en algunas iglesias y las echan, uno tendría que analizar si lo echaron o fue el Señor que lo sacó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en capítulo 10 de Juan, quise que reflexionáramos sobre eso, para que pudiéramos entender que hay personas que se extravían de la verdad, pero es el Señor el que nos hace volver, y que hay personas que están extraviadas, pero conociendo la verdad podemos ser libres. Y lo importante es oír la palabra que es la verdad. Por eso dice que mis ovejas oyen mi voz y ellas me conocen y me siguen, ¿sí? Y a las ovejas sacan. Entonces para mí fue una experiencia muy buena. Dice, de cierto, capítulo 10, Juan capítulo 10, versículo 1 al 5. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y la verdad, esa palabra, precisamente cuando estaba preparando la palabra para este día del Señor, esa palabra verdaderamente me llegó muy fuerte. Sentí un gran consuelo de parte del Señor, porque yo estaba como, oiga, pero ¿por qué si esta señora que es amiga? Porque yo, el Señor que escribió eso, yo ni sé quién es él, y yo creo que algo debe saber de mí, pero no completo, porque está preguntando por algo que no sucedió, que se me echaron. Pues a mí no me echaron, pero sí me hicieron la vida imposible, por eso que me retiro. Entonces yo creo que estaban buscando que me fuera más bien, yo era como incómodo. Cuando una persona es espiritual, entonces choca con la religiosidad. Cuando una persona es religiosa, cuando uno identifica fácilmente, no, es que no encaja, ¿sí? Entonces yo no espero que me eche, sino que yo debo escuchar, ser sensible a la voz de Dios, a la voz del pastor, del Señor Jesús, de la verdad, y finalmente él es el que le dice, sal. ¿Sí? Claro, al ciego lo echaron, pero el Señor dijo que él entró por la puerta y lo sacó por nombre, y huyó porque oía mejor la voz del Señor que la voz del fariseo. Mientras que otros que eran fariseos seguían a Moisés, diciendo, nosotros somos discípulos de Moisés, y se quedaron y se pierden. Pero el que escucha la verdad, el que escucha a Jesús, sale, porque esa palabra de Jesús es la que hay cabida, su palabra en nuestro espíritu, y nosotros ya somos como que rechazamos
rechazamos y huimos, como dice acá. Dice, Mas y al las extraño ovejas, cinco. dice, más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, para uno, cuando uno escucha una palabra que no es, que más bien es como extraña, y uno dice, no, esto no es por aquí, no es. O sea, el espiritual juzga todas las cosas y yo no he juzgado de nadie porque conoce la verdad. Al conocer la verdad es un privilegio muy grande que el Señor nos ha dado para que nosotros tengamos esa paz de saber que quien nos saca de la religión, quien nos saca inclusive de la ley, es el Señor. Porque estos fariseos estaban bajo la ley y el Señor venía a sacarlos de la ley y para que pudieran conocer la verdad. Y esa verdad iba a ser Dios. Entonces, por eso es tan importante cuando uno hace volver a una persona que ha estado en la verdad, hacerla volver del error. Porque está equivocado, se puede perder. Entonces, Santiago está diciendo que sí hay personas que pueden perder la libertad. Y Gálatas están diciendo, vamos a leer un libro, Gálatas capítulo 4. Parece sí. Ya voy a decir. Creo que es 3. Así también nosotros cuando éramos niños. Capítulo 3, Gálatas capítulo 3. Ya, desde el 1. Sí. O Gálatas insensatas, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Eso, entonces dice, oh Gálatas insensatas. ¿Quiénes son los Gálatas? Los que quieren volver a la ley. ¿Sí? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? O sea, ¿quién los encantó? Fascinó, que es como los encantó para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya claramente, fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea que sí hay quienes, habiendo salido de la ley, caen de la gracia, se alejan de la verdad y vuelven a caer. Entonces Pablo decía, mire, yo para no rebelarme ante la verdad, para permanecer en la verdad, ni siquiera quisieron circuncidarse. Es que la verdad es como un tesoro para el que la conoce, porque es lo que nos hace libres. Entonces, ¿de qué es la libertad que nos está hablando? Esa libertad es la palabra supremamente mal entendida. Y por la libertad muchos se extravían. ¿Por qué? Porque usan la libertad como libertinaje o como ocasión para vivir según los deseos de la carne. Entonces, dice Gálatas capítulo 5, dice, estad pues firmes con la libertad con que Cristo, 5.1, Gálatas 5.1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Eso. Entonces, es mejor permanecer firme y no desviarse de la libertad. 5.13 dice, Gálatas 5.13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Sí? Esa libertad a la que Cristo nos llamó no es la libertad del libertinaje, que como ya somos libres de la ley, entonces podemos hacer lo que queramos para vivir para la carne. Romanos capítulo 7. Ahí estoy buscando, y con razón me contaba, estoy buscando en Corintios. Perdón, ya le digo, pero porque no lo encuentro. Romanos capítulo 7.
Comencemos con capítulo 6, versículo 15. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, sois esclavos para obedecer? Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Entonces, cuando uno habla de la justicia, está hablando de la obra de Dios. Entonces, ven, éramos esclavos del pecado y venimos a ser siervos de justicia. Ahorita vamos a mirar qué es ser siervo del pecado y qué es ser siervo de la justicia, o sea, de la obra de Dios, que es la verdad. Entonces resulta que cuando nosotros estábamos en el huerto del Edén, Adán y Eva estaban en el huerto y uno que es salteador entró por donde no tenía que entrar, no entró por la puerta, sino que como el ladrón y vino para optar, para matar y destruir. Entonces él los convenció y les habló las palabras que pensaban que ellos iban a vivir como Dios, libres. Y resulta que se hicieron esclavos de aquel que los venció, porque le dijo que no morirá, sino que ellos iban a ser como Dios. Entonces ellos fueron echados fuera del paraíso. Dios los echó del paraíso, pero luego los quiso volver a llamar para que volvieran a entrar. Pero para entrar, Jesús dijo, yo soy la puerta, y yo soy el camino, yo soy la verdad, y soy la vida. O sea, Jesús es el que vuelve a hacer que Adán, o sea, el hombre, vuelva a encontrarse con Dios, pero para volver a encontrarse con Dios debe ser libre del que los hizo pecar, los hizo alejarse de Dios. Sí. Como los hizo desobedecer a la palabra, por causa de la desobediencia ellos murieron. Entonces, después de que estaban muertos, Dios llamó a uno, ¿sí? Llamó a Abraham. Y Abraham tuvo dos hijos. Tuvo una esposa, pero la esposa ya estaba muy viejita, era Sara, y ya no podía tener hijos, ya tenía más de 80 años, entonces ya no, los deseos que ella tenía no eran los deseos de las pasiones de su juventud, por las cuales no podría decir que ese hijo Dios me lo dio, sino que me lo dio mi Señor Abraham. Pero pasaron los años y Dios le había dicho a Abraham que yo te voy a dar un hijo. Y entonces tomó por esposa a Sara, pero como Sara no tenía los hijos, entonces ella fue como inteligente como la mujer de huerto, que se inventó las cosas. Entonces le dijo al hombre, pues mire, como no puedo tener hijos, entonces yo tengo una sierva, tenga relaciones con mi sierva y tiene el hijo. Eso es como si hubiera entrado y cojamos un atajo. Entonces también el hombre quiso, la serpiente quiso que el hombre tomara un atajo y hacerse como Dios. Fíjense que desde el principio Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, ¿cierto? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, es el plan de Dios, pero no tomando atajos, sino por el camino que Dios estableció, primero la carne, luego el alma, el espíritu y luego la vida. Pero cuando le dio espíritu, el espíritu murió por causa de la desobediencia y se alejó de Dios. Ahora, como va a volver otra vez, el hombre quedó siendo esclavo del mentiroso, o quedó siendo esclavo del diablo, que es el asesino, el mentiroso, el que no permaneció en la verdad porque no es verdad en él. O sea que el hombre le pertenece a la potestad del ángel caído, ¿sí? O sea, su mentor, sí. Y de quien aprende el hombre es del diablo y toma la naturaleza del diablo, como adquiere la naturaleza del diablo. Entonces Dios, a partir de Abraham, creó un pueblo, fundó el pueblo de Israel, para que de ahí saliera el Salvador de la humanidad, que será llamado el Cristo. Y a él le fueron dadas todas las promesas, que a través de él vendría el Salvador. Entonces él le dijo a la serpiente, yo pondré una amistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? Eso fue la sentencia de Dios para la serpiente, y a la mujer dijo que van a ser enemigos. Como van a ser enemigos, quiere decir de tu simiente saldrá un enemigo que podrá vencer al diablo. Sí. ¿Sí? Bien, cuando Abraham supo que iba a partir de él a tener un pueblo y que iban a ser esclavos y que iban a ser en tal parte, durante 400 años iban a ser esclavos,
Abraham tuvo por certeza que encontró a Dios, que es tan poderoso, es omnipotente, que le permitió tener un hijo que no era según los deseos de la carne, Sí. sino según un hijo por la promesa. O sea, yo le prometí un hijo y se lo va a dar un hijo, y no va a ser no es con la sierva, porque el hijo que usted tuvo con la sierva, usted tenía el deseo y la pasión, los deseos de la carne. Sí. Entonces Abraham estaba viendo que Dios es tan poderoso que Dios le dijo que ciertamente en el tiempo de la vida volveré a ti. Y para que usted entienda que en el tiempo de la vida voy a volver a ti, porque va a haber un tiempo para la vida, Sara va a tener un hijo. Entonces Sara se reía porque ella era viejita y Abraham viejito. Y yo, pues, ¿cómo va a poder tener un hijo? Si quieres, para que puedas ver. Entonces, ¿cómo Sara va a tener un hijo? Si ya tenía 80 años y no tenía deseos de la pasión, y Abraham la veía viejita. O sea, que si iba a tener una relación sexual no era porque le pareciera bonita, no era por un deseo de la carne de tener ese hijo Isaac. Isaac es el nombre que les puso porque ese Isaac dijo, ese nombre, ese hijo les va a causar risa, o sea, les va a dar alegría. Por eso Isaac quiere decir risa o alegría. En medio de todo ellos se alegraron de saber que Dios vuelve. O sea, Abraham se agradó de saber que Dios volvería. Por eso cuando le preguntaron a Jesús, dijo que antes que Abraham fuera yo soy. Que Abraham se agradó o se alegró de que habría haber venido, se gozó. Quiere decir, por eso le puso a su hijo Isaac, porque se gozó de saber que él volvería, que en el tiempo de la vida Dios volvería. Bien, pero como tuvo dos hijos, uno fue con la sierva y el otro fue con la esposa. El que tuvo con la esposa es el que es libre, es hijo de una libre, no es hija de una sierva, no es hijo de un esclavo, es hijo de su esposo, o sea que su hijo es libre. Cuando nació siendo libre, o sea, no nació siendo esclavo, no nació siendo el hijo de la empleada doméstica, no fue hijo de la esclava. Ese hijo de la esclava, aunque es hijo de Abraham, le debe decir a Abraham, Señor. ¿Por qué? Porque es hijo de una persona esclava, de una mujer esclava. Por eso ni siquiera puede, mira, le dio dones y todo, pero dijo, váyase de acá, porque este es un hijo que normalmente en el lenguaje popular se le dice a los hombres, a los hijos que no son nacidos de la pareja, el matrimonio, se le dice que son hijos bastardos. Esos hijos bastardos tienen mucho sufrimiento porque no son aceptados dentro del núcleo familiar establecido por el esposo y la esposa de sus hijos. Son bastardos y le deben decir al papá, le deben decir el Señor, y no son casi reconocidos como hijos. Entonces ese hijo bastardo es el que es el hijo de una sierva, ¿sí? El hijo de una persona estaba en esclava. Eso es como para verlo, digamos, a una dimensión muy lejana, pero cuando ya Dios tuvo el pueblo en Egipto, que nació de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos estuvieron en la tierra prometida, y cuando salieron de Egipto, Dios les dio la ley. Esa ley es la ley que los esclaviza, aunque son hijos de Abraham y son hijos de Isaac, ¿sí? Son esclavos de la ley. Son esclavos de la ley. Entonces, cuando se encuentran con el Señor, estos hijos de Abraham, que son hijos de Abraham, de Isaac, hijos de Jacob, entonces el Señor les dijo, ya tiene la ley, y les está diciendo, si ustedes, dijo a los judíos que habían creído en él, ¿sí? Porque sí, dice claramente, el capítulo 8, Juan capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Quiénes son los judíos que habían creído en él? Los que en su historia, que vuelvo y le repito, para nosotros es religión, o para la gente es religión, pero no debe ser religión, ellos son los que saben de dónde nació el pueblo de Israel, que fue a través de Abraham, que fue a través de Isaac, que fue a través de Jacob, de 12 tribus, y de esos tribus llegaban hasta únicamente la de Judá y Benjamín, y los judíos, estos judíos son hijos de una de las 12 tribus de Jacob, y nacidos en libertad, o sea, hijos de la libre, hijos de Sara, ¿sí? O sea, ellos no se consideran que son esclavos porque nunca fueron hijos de Agar. Dice que no somos hijos de fornicación, es decir, que Abraham fornicó cuando estuvo con la sierva. Entonces ella le está diciendo, este judío le está diciendo, nosotros no somos hijos de la fornicación de mi padre Abraham,
O sea, nosotros no somos hijos de los bastardos, no venimos de la descendencia bastarda. Entonces, a estos que son judíos, que se supone que no son bastardos, sino que son hijos de la libre, Jesús le está diciendo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso fue un choque tremendo para decirles que son libres. Ellos la libertad no la entienden como hoy en día nosotros la entendemos. La libertad la gente la entiende como una persona que es cautiva. Libertad para ellos verdaderamente es libre, es esclavo o libre. O sea, esclavo no es solamente que se le haga roto, no es solamente que se le haga duro, como en la época de la esclavitud, sino esclavo quiere decir un siervo, un empleado doméstico, un servicio. Si yo soy dueño si yo tengo mi familia y mi hija, y de pronto yo contrato un empleado, ese empleado es siervo o esclavo. En ese entonces le llamaría esclavo, ¿sí? Pero mi hija es libre, entonces ¿por qué? Ella es dueña, mientras que los demás son solamente empleados, así sea el gerente. Yo como dueño de la empresa no trato mal al gerente. Antes le pago cursos y seminarios y lo que sea para que pueda administrar muy bien. O sea, un esclavo en la época del Señor podría ser un muy buen esclavo que podría hasta administrar los bienes de los señores. Era una persona que hasta se vestía como muy José, bien, real, como José, exacto, que tenía muchos privilegios. O sea, no quiere decir que por ser esclavo no tenía dones o tenía favores. Pero este esclavo que está hablando el Señor, que le dice que si conoceréis la verdad os hará libres, quiere decir es que ustedes van a ser como si fueran hijos. ¿Sí? A ese libre se está hablando de hijos. Entonces le respondieron y le dijeron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Vamos en 8:33. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces le está hablando de la ley. ¿Sí? Ya le está hablando de que ustedes han sido esclavos de la ley. ¿Por qué son esclavos de la ley? Porque ellos cada año tenían que sacrificar corderos para decir que ellos eran pecadores. ¿Sí? O sea, ellos fueron siervos de la ley. Dios les dio la ley por medio de Abraham, por medio de un mediador que es los ángeles. Vamos a mirar eso para poder. Gálatas capítulo 3, para entender un poquito mejor esta palabra. Gálatas capítulo 3, versículo 19. ¿Qué dice? Dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice: fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Bueno, entonces, la ley fue enviada por un mediador que es Moisés. Pero quienes trajeron la ley fueron los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son servidores de Dios, no son hijos de Dios. Porque Dios nunca le ha dicho a un ángel: mi hijo eres tú, sino que son todos espíritus ministradores enviados para el servicio de los que han de heredar la salvación. Como son siervos, entonces trajeron la ley que forma el pensamiento de siervos, que son los hijos de Abraham y que son hijos de la libre, pero son esclavos de la ley. Hijos de la libre, que nacieron no por los deseos de la carne, sino por la promesa, para que llegaran a ser esclavos de la ley. Y esclavos de la ley quiere decir que ellos tienen que continuamente decir que son pecadores. La ley sirve para que confiese que son pecadores. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, todo esto no lo dije el día del culto, es un poquito más lento, entonces por eso es estudio de profundización. Como me alegraría que estuvieran más personas haciendo el estudio con nosotros para que crezcan espiritualmente. Pero bueno, el que tenga oído para oír, que oiga, y el que tenga corazón para entender, que entienda y que sea libre. Romanos capítulo 3, versículo 19. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley,
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, a ellos Dios, por medio de los ángeles de los servidores, les dio la ley para que fueran esclavos o siervos de la ley, o sea, para que fueran esclavos que estaban siendo como, voy a explicarlo, no sé si de pronto me puede entender. Cuando uno tira la red para sacar peces, o cuando uno está haciendo un cocido y tapa la olla, ¿no? Entonces la ley lo que hizo fue atrapar y meter dentro de una olla a una cantidad de personas en el mundo que fueron los israelitas, los judíos, los israelitas, y los puso bajo la ley. Al resto de las naciones, solamente a ellos los encerró y los atrapó bajo la ley para ser los siervos de la ley, con la promesa de llegar a ser libres, o sea, con la promesa de llegar a ser hechos hijos de Dios verdaderamente, ¿sí? Porque estos hijos no eran hijos de Dios porque más adelante le reclamaron. Vamos a leer Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Digamos que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Estamos hablando de la ley. Dijo, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Es decir, los esclavos uno los puede despedir cuando quiera, pero los hijos no. Los hijos es una relación eterna. El padre y el hijo, hay muchos padres que niegan a sus hijos, esto ya está ahí, ya esta canción de esos de padres que abandonan a sus hijos. Pero en un hogar normalmente es que el papá tiene un hijo y es una relación hasta el día de la muerte. El papá no deja de ser papá porque tiene la sangre, tiene la naturaleza y tiene todo lo de papá. Mientras que los que son esclavos se pueden ir cuando quieran. Uno puede despedir empleados, entran y pasan por la casa, por la empresa, y pueden ser servidores en la casa, pero de pronto me cansé de esta empleada y echa otra y pone otro. Sí. Por eso no queda para siempre un esclavo. Mientras que los hijos sí quedan para siempre. Entonces quedar en la casa o ser libre es ser un hijo verdaderamente. Por eso ustedes, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero esa libertad es liberarlos de la ley del pecado, ¿sí? Entonces ellos nunca hemos sido esclavos de nadie, ustedes son esclavos de la ley. Y el que hace pecado, o sea, el que confiesa que es pecado según la ley, es esclavo de la ley. Yo quiero hacerlos libres. Está tratando que avance. Bueno, capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién puede hacernos libres? La palabra enviada por Dios a través de su Hijo es la verdad. La palabra que traen los ángeles son la palabra que forma el pensamiento de los esclavos. Si uno permanece, si digamos, voy a dar un ejemplo, si Juliana no nos conociera a nosotros, pero de pronto desde niña la empleada la cría y la levanta, ¿sí? Y cuando nos vea a nosotros nos va a decir, señora, buenos días, señor, buenos días, ¿sí? Don Danilo, ¿cómo está? Doña Juanita, ¿cómo está? No, usted puede decir mi papá. No, y tendrá temor porque está acostumbrada a estar bajo el yugo o bajo el cuidado de la ley que no le permite decir padre, ¿sí? Entonces Jesús quiere hacerlo libre de esa ley para que nazca de nuevo, lo hace libre, lo hace un hijo de Dios verdaderamente para que pueda llamar a Dios padre. Porque los ismaelitas no pueden llamar en medio de todo a Abraham padre, sino que como son bastardos, los hijos legítimos le están diciendo ustedes no tienen derecho. ¿Cuál es la pelea en Oriente? Pues que todos están nosotros somos hijos de Abraham, entonces ustedes son hijos de fornicación, nosotros somos hijos de la libre. No, ustedes son hijos de un esclavo y se están peleando ya desde ese entonces. Sí, los ismaelitas son hoy en día los árabes. Y de donde salen toda la parte hoy en día los musulmanes que prefieren tener otro Dios. Y algunos creen muy poco acerca de la Torá, ¿sí? Bien, ellos tienen Corán, ¿no? Porque salen desde Abraham, tienen Corán, y luego los que se abren quedan con el Corán, y los que continúan quedan con la Torá, que son los judíos, y nosotros quedamos con la Biblia completa. Para llegar a ser hecho hijo de Dios, pasaron por el Corán, pasaron por la Torá, pasaron por el Corán. Ahora solamente la Torá, la Torá, y para otros el Corán, ¿sí? Y para nosotros la verdad.
completa, ya es completa. Todo el Antiguo Testamento más el Nuevo Testamento, ya la Biblia, la palabra de Dios, perfecta o la verdad. Bien, entonces Jesús les está diciendo: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Es que la palabra de Jesús es la palabra que habla de Dios como Padre. Entonces ponga uno a decirle a un siervo: dígale papá, dígale papá. No, mi Padre. Jesús hablando de mi Padre, Dios hablando del Señor. Pues esa es una palabra que choca con entre un hijo de un esclavo y un hijo libre. O sea, un hijo de Dios puede llamar a Dios Padre. Un hijo que no es hijo de Dios no llama a Dios Padre. Por la religión y la tradición, mucha gente dice papito Jehová, papito Dios. Pero pues a mí no me puede decir papá a una persona que le hayan enseñado desde niño que es papá, tiene que hacerse hijo mío. Si de pronto la empleada comienza a decir: no, pero es que mire, él es su papá, él es su papá y él es su papá, y resulta que no es mi papá, le está llamando papá al esposo de ella, y cuando ve a otro señor dice: él también es mi papá. Entonces no, usted tiene su papá, yo tengo mi hijo, y yo sí soy hijo legítimo, pero ustedes tienen otro papá. Y eso fue lo que Abraham, el Señor le dijo. 39. Respondiendo le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que deseo la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Es decir, Dios habló a Abraham y Abraham obedeció. Pero Jesús, que es Dios, les está hablando y no obedece. Deberían hacer lo que Abraham hizo: obedecer al enviado, a Dios por medio de la palabra del Hijo. Si escuchan al Hijo, escuchando al Hijo, la palabra del Hijo forma hijos. La palabra de la ley forma esclavos. Por eso la gente que está bajo la ley siempre tiene miedo, como los empleados que tienen miedo a que ahora me van a echar. Si fueran dueños de la empresa, no así: mi papá me echó, sino no, yo soy el dueño. El dueño es el dueño y se queda. Ahí estaban dando la novela, que lo echaron al hijo. No, pues yo soy el hijo, y tengo derecho acá, soy el hijo. Entonces, aunque lo hayan echado, él sigue siendo dueño. Si se muere el papá, aunque lo hayan echado, él es el dueño, el heredero. Jesús es el hijo y es el heredero de Dios, y la palabra que él habla es una palabra que es verdad, para que la palabra no sea la ley que le trae miedo, sino que lo saca del miedo de la ley y lo forma el pensamiento como un hijo de Dios, o sea, como una persona libre. Eso es la verdad. Pero tiene que tener un proceso. El proceso es: recibe la gracia, luego se hace hijo de Dios, se bautiza en su nombre, recibe el Espíritu Santo, y luego se hace libre, y luego recibe el poder. ¿Sí? Es como un proceso. Conocer la verdad os hará libre. 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. O sea que según ellos son hijos por la promesa de Dios que Dios le dio a Abraham. ¿Sí? Nosotros no somos hijos de fornicación. Nosotros hasta podríamos llegar a decirle a Dios Padre, porque Él fue que fertilizó, en otras palabras, o ayudó para que nuestro padre Abraham tuviera hijos a través de Sara cuando eran viejos. Dijo el Señor. Entonces Jesús dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar. Porque no es admiración, es pregunta. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y él mismo responde: porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Ve? Como no recibe la palabra de un hijo, sino le gusta la palabra de la ley. Hay gente que le gusta más la ley que la palabra del Señor. Hay gente que se la pasa a la ley, y usted no puede, y eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado. Entonces caen de la ley, caen de la gracia, abandonan la verdad y vuelven a caer siervos del error. Por eso dice que el que haga volver del error a una persona que estaba en la verdad, pues ha ganado un alma y cubre multitud de pecados. ¿Sí? Por eso mismo. Luego digo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, ¿a quién es que ustedes o escuchan, o quién los forma? ¿De quién oyen? De su padre el diablo. Él es el que los forma a ser mentirosos y a no tener verdad. Ese es el problema de la religión. Ese es el problema del misticismo. Ese es el problema de no haber entrado por la puerta en el redil de las ovejas. Ese es el problema de saltarse la gracia, el arrepentimiento y la puerta que es Jesús.
cuando no entra por la puerta, cuando es salteado, entonces resulta que el Señor un día les va a decir, ay, pero Señor, tú nunca echamos fuera demonios, yo no los conozco. Pero yo prediqué, no sé, salgan de aquí, hacedores de maldad. No los va a reconocer como los hijos, como los libres, sino como los esclavos que todavía pertenecen al diablo, que entraron como ladrones a la iglesia. Son salteadores y no tienen derecho a llamar a Dios Padre. Por eso hay tanta religión que llama a Dios Padre. Por eso estamos hablando, porque se saltan, están bajo la ley, pero dicen a Dios Padre o Papito Jehová. No creen que Jesús es Dios, sino que el Padre es Jehová y el Hijo es Jesús, pero que no es Dios. Jesús no es Dios. Entonces ya no están entrando por la puerta en el rey de las glorias. Cuando una persona escucha una doctrina de esas, pues lo más seguro es que si él estaba en la verdad, pues entonces el Señor la llamará, y que si tiene el oído sensible para escuchar la verdad, entonces él escucha, porque no recibe no comprende la voz de los extraños, no la recibe. Pero a la voz de la verdad, a la voz del Hijo de Dios, sí lo recibe, lo forma como un hijo, lo hace libre y lo saca de la esclavitud, de la potestad de las tinieblas. Dice, vamos a mirar qué es lo que pasa con esto. Segunda Timoteo, vamos a terminar para... Yo falta un cuarto, se nos fue el tiempo. Segunda Timoteo 3:1. Segunda de Timoteo. Capítulo 3, versículo 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, porque no están buscando la verdad. Siempre están aprendiendo, no. Para muchos la iglesia es la reunión donde pueden encontrar esposo o esposa. Está hablando de las mujeres, pero está hablando de los hombres que también van con ese deseo. Y encuentran mujeres que también van con ese deseo. Vamos a ver qué encontramos acá. Y dice que están aprendiendo, nunca conocen la verdad, porque el corazón están habituados a otra cosa. Y se encuentran con tipos que son iguales y obviamente no hay fe, no hay verdad. Y son tiempos peligrosos para la iglesia, que se llenan las iglesias de gente que están buscando pareja y se extravían de la verdad. Y si el pastor es un pastor que es carnal y no es espiritual, peor. Porque el carnal siempre va a perseguir al espiritual. Claro, porque va a tener, no hay problema, divórciense, tengan novia, hagan lo que quieran, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pobrecitos, ellos están bajo la ley todavía, están usando la libertad como ocasión para la carne, y se complacen y enseñan a la iglesia que pueden hacer lo que quieren. Es como decir cayendo en gracia, creciendo en gracia, cayó en desgracia o cayó de la gracia. Dice que gracia siempre es gracia, que salvo siempre es salvo. No, están cayendo en el error y se han extraviado de la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad. No hay verdad en ellos. Piensan que pueden vivir. El diablo le dijo a la mujer, ¿cómo? Que no va a morir. ¿Cómo que no va a morir? Y entonces llegan a iglesias donde pasa lo mismo, que o los dejan, o gracia siempre es gracia, o los ponen bajo la ley. Las dos cosas son extremas. Ni gracia siempre es gracia, porque debemos vivir bajo la gracia, pero no es, entonces que podemos pecar porque no estamos bajo la gracia. Pablo dijo, no, de ninguna manera, porque es que si usted vuelve otra vez, se vuelve esclavo del que lo vence. Para el deseo de la carne, no, pues no viva para el deseo de la carne. Usted tiene carne y tiene espíritu, comienza a vivir para los deseos de su espíritu y no para los deseos de la carne. Si usted vive para los deseos de la carne, se muere su espíritu, entonces se vuelve otra vez esclavo de la carne. Y cuando se vuelve esclavo de la carne, tiene un acusador que lo va a acusar delante de Dios de día y de noche.
Entonces, haga para su espíritu, es decir, la libertad con la que Cristo nos hizo libres es la libertad para llamar a Dios Padre. Más bien someter la carne al espíritu. Hay que someter la carne o hay que entrenar la carne para que ayude a mi espíritu, traerlo a la iglesia es difícil porque la carne no tiene promesa, porque la carne no va a ir al cielo, porque la carne no tiene nada, la carne solamente es como, si yo estoy en el carro, pues ¿quién es más importante, el que maneja o el carro? Mi esposa dice que el que maneja, ¿no? Sí, claro. O hay otras que dicen, uy, qué carrazo. Entonces no es importante sino el carro. Bueno, vuelvo y digo, depende como lo vea. Entonces, dentro de mí lo importante es el yo que está dentro de mí, porque para mí el yo es el que conduce mi cuerpo, que es mi espíritu, y mi cuerpo es como el carro, que en cualquier momento termina y se acabó, pero el que sale de ahí es el que tiene derecho para tener la vida eterna. Yo debo procurar que el chofer esté despierto. Sí, tengo que mirar que el aceite esté bien, que el agua esté bien, que las llantas estén bien, es decir, la cotidianidad de la carne esté bien. Pero es más importante la carne o el espíritu. El Señor dijo, miren, no se preocupen por lo que comen ni por lo que se visten, es más importante buscar primeramente lo eterno, lo del reino, para su eternidad, y el resto es una añadidura. Sí. Pero hay gente que tiene más importante la carne y piensa, ay Dios mío, la carne. Ahí, el Señor sabe qué cosa tiene. Decía, pídale lo que usted no puede tener, pídale la eternidad, pídale entender la palabra, pídale conocer la verdad, pídale no tener amor fingido, pídale tener no fe fingida, pídale todo lo que Él le quiere dar, que conozca, que tenga su mente, que tenga el Espíritu Santo, que tenga poderes. Todo eso es lo que Dios le quiere dar al hombre, a los que somos libres. O Él quiere, reciba la gracia, conozca la verdad lo va a hacer libre y lo va a llevar una vida poderosa. Entonces Dios lo que quiere es que yo una vida victoriosa o de poder en la verdad, viviendo bajo la gracia. Es el proceso para llegar a ser hecho un hijo de Dios. Es el proceso. Bien. Ahora, dice, Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer desde el capítulo 13, desde el versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dice, mira lo importante de ser libre. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio se anuncia. Entonces, recomendación de Pedro. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Eso es consejo. Así que,
bueno, ya pasó la hora de estudio prácticamente, entonces pues espero que hayan entendido un poco más acerca de la libertad. La libertad no es el libertinaje. Espero que vean la prédica del Día del Señor, profundicen con este estudio bíblico. No, acuérdense que hay tiempo, estamos viviendo tiempos muy peligrosos, muy peligrosos. Hay muchas denominaciones de iglesias que llaman Papito Dios, que llaman Dios Padre, otros ni siquiera oran Padre Nuestro, otros ni siquiera saben qué es la gracia, otros tienen temor que si murieran hoy no saben si van al cielo, otros tienen temor pensando que el Señor los abandonó, ¿sí? Porque cometieron un pecado. O sea, por eso vamos a terminar con el mismo versículo de Santiago, capítulo 5. Vamos a terminar con esto para que por favor ustedes mediten un poquito nuevamente en esta palabra, que es una palabra muy potente para nuestra vida de fe, para ayudar a otros. Si conoce la verdad y ayuda a otro, bienaventurado. Si no conoce la verdad, arrepentirse y a buscar la verdad. Entonces, Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20, con esto vamos a terminar nuestro estudio bíblico. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es tan importante no abandonar la verdad, que el que abandona la verdad, según esto, comete el pecado de muerte. Una persona que cae en la verdad muy seguramente va a tener una muerte demasiado tranquila, una muerte que no tiene paz, una muerte religiosa, una muerte de tradición, pero no de verdad. La palabra que nos llega por la verdad es la palabra que debe traer, porque leíamos que la ley trae sin castigo, sí, pero la verdad no. Entonces, cuando la verdad nos hace libres, pues seremos verdaderamente libres y ya no tenemos el miedo. Sí, vivimos con temor, el temor del Señor todo el tiempo de nuestro peregrinaje por este mundo. Así que mucha gracia, mucha paz y mucha bendición para todos. A Alessandra, que también buenas noches, estaban saludando. Nubia, también Nubia, buenas noches. Bueno, que el Señor me los bendiga. ¿Cómo? ¿No? ¿Está saludando? Sí, buenas noches. Está saludando. Aquí dice Carol, aquí habló. Vamos a ver si Carol. Comprendí en la prédica del domingo que ser libre es ser hijo de Dios por la gracia. Es el que no nace por medio de la carne, sino por el poder de Dios. Así es, dice que los hijos de Dios no son nacidos por los deseos de la carne, sino por la promesa. Nosotros somos hijos de Dios, dice los cuales, dice, más a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de los deseos de la carne, como le pasó a él, ni por los deseos de los hombres, sino por el poder de Dios. Así que nosotros somos hijos de Dios por la promesa de Dios, que dijo que si conoce la verdad os hará libres. Esa es la promesa de Dios manifestada por los labios de Jesús, que dijo: la verdad os hará libres, que decir, ustedes van a llegar a ser hechos hijos de Dios si permanecen en mi palabra. A los judíos que van a quedar en él: sean mis discípulos, conocen la verdad y la verdad los hará hijos de Dios. Sí. En otras palabras, sí, señor, tiene toda la razón. Así que el Señor me los bendiga, que pasen buena noche. Por favor, estudien la palabra, estudien la prédica, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcan para salvación. Y mucho cuidado, Santiago capítulo 5, versículo 19 y 20. Si usted ha visto que un hermano se ha extraviado de la verdad y lo hace volver del error, entonces salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y, segunda Timoteo, estamos viendo tiempos peligrosos en que habrá hombres y mujeres amadores de sí mismos y de los deleites más que de la verdad. Entonces, por favor, estudien esos capítulos, esos versículos, para que ustedes puedan tener discernimiento de espíritu y puedan escuchar la voz del Señor y los guíe en el valle de sombra de la muerte. Así que no piensen que los echan. Si ustedes son espirituales y están en la verdad, deben pensar que el Señor los saca para que puedan escuchar la voz de Él. Amén. Oremos.
Dios el Padre, te damos gracias por habernos dado la palabra que nos hace libres, Señor. Porque nosotros estamos habituados por el Espíritu Santo a escuchar la verdad. Y nosotros no buscamos la gloria que viene de los hombres, sino la gloria que viene de nuestro Dios. Por eso no tenemos una vida religiosa, ni una vida llena de la teología, ni somos muy inteligentes, sino que hemos recibido la gracia, hemos recibido la verdad y somos libres. Por eso podemos llamar a nuestro Dios Padre. Ayúdanos, por favor, para que nosotros seamos como niños recién nacidos que desean con tanto anhelo la leche espiritual no adulterada para crecer para salvación. Ayúdanos para que nosotros siempre seamos como niños, que no nos quedamos inteligentes ni teólogos, sino que siempre tengamos el corazón de los niños que siempre tienen dispuesto a obedecer la palabra. Que seamos como los pobres que tienen anhelo de ser enriquecidos espiritualmente. Así que ayúdanos para que nosotros con corazón limpio podamos ver la gloria de nuestro Dios. Amén. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga, que pasen buena noche. Gracia y paz del Señor. Sí, diga chao.